este, ese o aquel. ¿Sabrías decirme cuál es cuál? Si no lo tienes muy claro, quédate a ver el vídeo y te aseguro que aprenderás a usar los determinantes demostrativos en español de forma clara, sencilla y con ejemplos. Y ya sabes, si puedes hablar tu idioma, también puedes hablar el mío. ¿A que sí? Pero antes de nada, ¿sabías que los determinantes demostrativos son palabras que indican el espacio o el tiempo de alguien o de algo en relación con el espacio o el tiempo del hablante? Ya estamos como siempre hablando raro, pero ¿quieres decirme qué significa todo esto que acabas de decir? Muy sencillo, te lo explico de nuevo. Los determinantes demostrativos sirven para señalar las cosas de las que hablamos. ¿Cuáles son? Pues te voy a poner algún ejemplo con algún sustantivo para que lo veas mejor. Mira, este libro, ese libro y aquel libro. Acuérdate que en español siempre tenemos que tener en cuenta el género y el número, así que según el sustantivo, pues usamos una forma u otra. Ya sabes, si el sustantivo es masculino o femenino, o singular o plural. ¿No te lo crees? Te pongo más ejemplos. Mira. Y ahora bien, ¿cuál es la verdadera diferencia entre este, ese y aquel? Pues para explicar esto, primero tenemos que ver unos adverbios que la verdad es que creo que tengo apuntados por aquí. No, aquí no. Aquí tampoco. No. Ah, aquí los tengo. Se trata de aquí, ahí y allí. Espera. ¿Has dicho adverbios? Sí. En este caso, aquí, ahí y allí son adverbios de lugar, palabras que se usan para referirse a lugares que están más o menos cerca. Aquí sería muy cerca, ahí el punto medio, es decir, cerca, y allí sería el punto más lejano, lo que está lejos. Es como en mi sudadera, aquí, ahí y allí. ¿Lo entiendes? Cada uno de estos tres puntos en la distancia, aquí, ahí y allí, equivalen a este, ese y aquel. Es decir, si el libro está cerca de mí, es decir, aquí, digo este libro. Si está un poquito más lejos, ahí, digo ese libro. Y si el libro está lejos, allí, entonces diría aquel libro. En definitiva, todo depende de si el objeto está más cerca o más lejos de la persona que está hablando. Venga, ahora que te ha quedado todo claro, te lo voy a complicar un poco más. ¡No! ¿Pero por qué? Que sí, hombre, aquí hemos venido a aprender. ¿O no? Ya has aprendido la diferencia entre los demostrativos este, ese y aquel, o sus formas femeninas y plurales. También has aprendido la diferencia entre los adverbios aquí, ahí y allí. Ahora vamos a aprender la diferencia entre esto, eso y aquello, porque en realidad sigue la misma lógica. Usamos esto para hablar de algo que está aquí, eso para hablar de algo que está ahí, y aquello para hablar de algo que está allí. Por lo general, esto, eso y aquello son pronombres. ¿Pronombres? Un pronombre es un tipo de palabra que sustituye a sustantivos o grupos de palabras que funcionan como si fueran un sustantivo en la oración. ¿Pero de qué estás hablando? ¿En serio? ¿Para qué me cuentas todo esto, tío? Yo solo quiero aprender español. Tranquilo, con los ejemplos que vamos a ver a continuación, entenderás qué es un pronombre. Pero lo que realmente quiero que aprendas es a usar correctamente esto, eso y aquello. Fíjate bien, te voy a dar unas frases para que puedas ver cómo se usan. Te quiero leer este párrafo. Te quiero leer esto. En esta frase, esto sustituye a este párrafo. ¿Puedes mover estos muebles? ¿Puedes mover eso? En esta frase, eso sustituye a estos muebles. ¿Puedes ver las flores del jardín? ¿Puedes ver aquello? Aquello sustituye a las flores del jardín. Seguramente ya te has dado cuenta, pero esto, eso y aquello también pueden referirse a sustantivos masculinos o femeninos, o también en singular y en plural, o incluso a varias cosas a la vez. Te doy un par de ejemplos más. Tenemos que colocar las sillas. Tenemos que colocar esto. ¿Has ido al supermercado a comprar leche y pan?
¿Has ido al supermercado a comprar eso? Deberíamos organizar los libros. Deberíamos organizar aquello. ¿Te ha quedado claro? ¡Ey! Fíjate que los determinantes demostrativos también pueden convertirse en pronombres demostrativos y usarse sin necesidad de ningún sustantivo. Te pongo algún ejemplo. Este es interesante. Estos son interesantes. Esta es bonita. Estas son bonitas. ¿Ves? Pero recuerda, cuando los uses como pronombres, hay que ponerles siempre el acento. En resumen, en español existen 3 niveles de proximidad. Muy cerca, en donde usamos aquí, este y esto. Cerca, en donde usamos ahí, ese y eso. Y lejos, donde usamos allí, aquel y aquello. ¿En tu idioma existen estos 3 niveles de proximidad? ¿Existen más? ¿Existen menos? Dímelo en comentarios.